Cambiando tu manera de pensar. No piensen ustedes que esto es como una charla sobre actitud mental positiva, para nada. Al contrario, más bien vamos a ver cómo y fundamentamos en las Escrituras todas estas cosas en las que Dios quiere que nosotros aprendamos y que tomemos lecciones para que podamos caminar de una forma diferente. Es muy interesante porque tiene que ver con la mente. A mí me llamó la atención cómo para algunos fue un poco incómodo, para algunos, para otros un poco extraño, para otros muchas cosas surgieron cuando vieron el salón acomodado así. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ahí hubo algunos comentarios, hubo unas formas, hubo unas caras. A propósito lo hicimos, o yo les dije a los hermanos que me acomodaran las sillas así, para poder ver y que ustedes entraran desde ya con la lección aprendida. Sus mentes están argumentadas para una forma, y cuando le cambian la forma, usted se siente incómodo, ¿sí? Así somos, esa es nuestra mente. Así es como nosotros funcionamos, ¿verdad? Por eso ya la lección está aprendida, podemos irnos en paz. No. El punto está, hermanos, en que la Escritura a nosotros nos habla de renovar en el espíritu de nuestra mente, cambiar tu vida, cambiando tu manera de pensar. No, yo he visto la Escritura de muchas maneras, de muchas formas, en muchos momentos. Sin embargo, me quedé sorprendido gratamente de poder ver cómo algunas escrituras nos ponen en la perspectiva del aspecto de la mente y la urgente necesidad que hoy nosotros tenemos de hacer cambios radicales, porque nuestras mentes nos están jugando algunas pasadas que no necesariamente glorifican a Dios y que en otros momentos o en otros casos nos están perjudicando en nuestro diario caminar como creyentes, como hijos de Dios, como esposas, como esposos, como familia. En Romanos, en el capítulo 12, Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, encontramos nosotros aquí esta escritura. ¿Cuántos tienen sus Biblias hoy? Bendígame para verlas. Es porque hoy sí vamos a ocupar mucho esto. Siempre tendríamos que ocuparlo. Algunos hay que decirles enciendan la Biblia, pero qué dicha que por lo menos la mayoría tenemos nuestra Biblia de papel. En capítulo 12 de Romanos 2, vean esta escritura y me sorprendió gratamente, les dije, encontrar tantas escrituras que hablen sobre este principio o sobre este patrón. No imiten, yo tengo aquí esta versión, bueno, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos, este texto a nosotros ya nos empieza a poner en la perspectiva. Y yo quiero que usted hoy piense, porque para eso estamos aquí, para pensar. La mente es esa parte en la que Dios nos dejó para que nosotros podamos pensar, para ser seres inteligentes. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, sino que nosotros entendamos que somos criaturas nuevas, que hay que cambiar la manera de pensar, porque cuando usted cambia la manera de pensar, usted cambia la manera de vivir. Vamos a hablar de una mente saludable, vamos a hablar de una mente que se ejercita. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos un ser integral, y dentro de ese ser integral tenemos esta parte que se llama mente, que se llama voluntad, que se llama cerebro, que se llama cabeza, que se llama de las formas miles que se le puedan decir. Ahora, noten esto,
también otro texto en Mateo capítulo 23, 22, en el verso 37. Vean lo que Jesús les contesta. Jesús está conversando con ellos ahí. Jesús les contestó a una pregunta: ¿qué tendremos que hacer para heredar la vida eterna y el reino? Y Jesús les dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante en la Biblia el aspecto de la mente? ¿Por qué es tan importante, hermano? ¿No saben ustedes? Bueno, no, yo creo que ustedes son estudiantes de la Biblia. Yo creo que ustedes saben cuántas veces habla de la mente. Es un montón de veces la que la Escritura habla de la mente, habla de esta argumentación del cerebro, de la cabeza. Y entonces Jesús les dijo: amen al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu mente. Es decir, que la mente de nosotros tiene que producir algo que Dios está pidiendo, y es esa renovación, cambiar nuestra vida, cambiando nuestra mente. Cambiar la vida, cambiar la mente y la forma de pensar nos va a traer a nosotros algo diferente, hermanos, algo distinto. Dentro de todo lo que yo estuve descubriendo, pero ahorita les cuento algunas otras cosas, pero hubo otro texto o dos textos más que me llamaron la atención con respecto a la parte de la mente, y es el siguiente. Esta es una traducción. Ustedes, está en Efesios 4, 23 y 24, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Pero dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Hermanos, yo no sé cuál es su forma de pensar, pero si hay algo que hoy está quedando establecido en medio de nosotros, es que Dios está queriendo que usted cambie su manera de pensar. Porque cuando usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. ¿Saben, hermanos, lo que se levanta en medio de nosotros en todo este aspecto mental? Por ejemplo, entre otros, los prejuicios. Hay aspectos de la vida que tan siquiera usted conoce una persona, pero ya usted esa persona solo la miró y al final usted le comentó a la otra persona y dijo: esa persona no me cae bien. Y uno podría quedar extrañado diciendo: pero usted, ¿de dónde la conoce? No, yo no la conozco, pero es que hay algo que no me gusta. Esto muchas veces pudiera caer sobre el aspecto de discernir en el espíritu, pero si discerniéramos en el espíritu, habría otra forma de llegar a la persona y poder decirle: disculpe, veo algo diferente en usted, hay algo extraño en usted, ¿quién es usted? Y no haría el comentario de que esa persona no me cae de lo mejor. Sí me doy a entender. Pero esos son los procesos mentales. Por eso, hermanos, mucho de la vida cristiana tiene que ver con eso. Hay muchas formas de pensar que a nosotros nos están llevando hacia otro rumbo que no es el rumbo de Dios. Ustedes, dice la Escritura, deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y otro texto, hermanos, que es también muy impresionante, es cuando el mismo Dios de los cielos y de la tierra, habla al profeta Jeremías y le dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de usted. Ay, Señor. Es decir, que el Señor cambió su manera de pensar con respecto a usted. Es decir, que Dios piensa algo de usted. Es decir, que Dios está siendo colocado como alguien que tiene un pensamiento. Y le dice aquí a Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vean cómo Dios piensa. Él dice: yo pienso de ustedes cosas muy buenas. Yo tengo pensamientos de bien para ustedes. ¿Cuántos pueden apañar esa palabra ahí? Cambia tu mente, apáñela. Es decir, porque hay cosas que nosotros todavía no estamos proyectando, hermanos.
Y vamos adelante a ver algunas cosas que inclusive los estudiosos hablan de la parte psicosomática de muchas enfermedades. Y yo digo, ¿qué es esto, Señor Jesús? Si no sale con ayuno y oración ni con medicina, póngale mente a la mente. Hay algo que pudiera estar ocasionándose. Algunas de las formas y de las cosas. Nosotros fuimos creados de una forma tan extraordinaria por nuestro gran Dios, hermanos, que hoy tenemos que abrir la mente para poder captar aquellas cosas que de Dios proceden. Una de las cosas que también me encontré por ahí, y es una cita de Charles Spurgeon. Y este texto y esto que él dijo está sobre la base de una predicación que él estaba compartiendo con respecto a lo que éramos en nuestro pensamiento, o en el pensamiento y en el corazón, de la habitación de Dios. Él estaba hablando de esto, y por eso en esta cita, cuando él habla de la habitación de Dios, donde vive Cristo, y cómo nuestras mentes y nuestros corazones tienen que ser receptores para la presencia de Dios, entonces él dijo esta frase: Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Charles Spurgeon. Piense, Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. ¿Quién vive en tus pensamientos? Es que el pensamiento es algo tan fantástico y tan impresionante que hoy estuviera usted aquí sentado en esta mañana en su cuerpo, pero su mente podría estar en Hakuna Matata. Estarías tal vez aquí sentado en esta mañana, pero tu mente podría tener y tendrá la capacidad de poder estar en el mundo de nunca jamás. Ese es el poder de la mente, tan fuerte y tan constante, hermanos, que hoy hay una exhortación bíblica con respecto a la manera de pensar. Aún el mismo Dios nos dice a nosotros: tengan cuidado, yo tengo buenos pensamientos para ustedes. ¿Cuáles son sus pensamientos para conmigo? Yo creo que se levanta una escritura ahí cuando Dios dice: yo tengo pensamientos de bien para con ustedes. ¿Qué son los pensamientos que ustedes tienen para conmigo como su Dios? Igualmente nos pasa entre las personas. Tenemos pensamientos buenos para con algunas personas que no necesariamente son devueltos de esa manera. Nosotros podemos amar a alguien, pero definitivamente algunos no nos quieren amar. Este es un asunto de la mente, porque la mente tiene una capacidad, es elástica. Este cerebro tiene grandes habilidades y capacidades para poder definir, para poder traspasar a muchas cosas que nosotros en la escritura nos enseña. Saben, hermanos, Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que nuestra circunstancia. Porque cuando tu mente cambia, tu circunstancia no será el punto en donde usted va a tropezar. La circunstancia entonces ayudará al propósito eterno de Dios. La circunstancia tomará lugar en el plan eterno de Dios. Y la circunstancia solamente se amoldará al gran creador. Pero mi mente tiene que entenderlo, mi mente tiene que recepcionarlo, y mi mente tiene que decir: yo decido por Cristo, yo decido por el propósito eterno de Dios y no decido por la circunstancia. Yo fui confrontado hace 2 semanas con respecto a este tema, y el Espíritu del Señor habló a mi corazón con respecto a esto, y me dijo que o te entregas al propósito o te entregas a la circunstancia. Escoja. La circunstancia no es un problema. La mente es un problema grave, gravísimo. Yo tengo para ustedes pensamientos de bien, dice el Señor. Yo tengo pensamientos de bien, no de mal.
Dios está interesado en que nuestra mente sea cambiada. La transformación no ocurre, hermanos, hasta que los pensamientos empiecen a cambiar. La transformación no va a venir hasta que los pensamientos empiecen a generarse de una manera adecuada. Yo no le estoy diciendo piense positivo. Este mensaje no tiene nada que ver con una mente positiva. Este mensaje tiene que ver con que usted piense conforme a la Escritura, con que yo piense conforme a la palabra. Cuando la palabra me viene a mí al pensamiento, me transforma. Cuando mi manera de pensar natural es cambiada por lo sobrenatural de Dios y yo acepto la verdad de Dios en mi mente, las cosas cambian. Porque Él tiene pensamientos de bien para conmigo. Todo lo que a mí me pase ocurrirá para bien. Todo lo que a mí me acontezca ocurrirá para bien. Desde la mente de Dios Santo así funciona. Y mi circunstancia solamente es parte de un proceso que ha de venir y que pasará. Amén. Yo quiero que veamos también en esta mañana por lo menos 3 aspectos. Por lo menos 2. Vamos a... Hermanos, los pensamientos, mis pensamientos cambian mi vida. Los sentimientos no moldean tu vida, pero tu creencia sí. Y aquí es donde tenemos nosotros que cazar estos aspectos. Los sentimientos no van a moldear tu vida, pero tus creencias sí. Y usted cree conforme tu mente. Los sentimientos y las emociones podrán estar ahí. Y los sentimientos y las emociones son formas circunstanciales. Hoy pudiera estar muy contento o pudiera estar muy triste. Hay razones para estar triste. Sí, hay razones para estar contento, Jorge. ¿Sí, hermano? Hay razones para estar triste, ¿verdad, Robert? Es decir, hay momentos en los que las circunstancias afloran y vienen y usted podría sentirse hoy muy alegre o muy triste. Pero esto, hermanos, no es lo que va a hacer que nosotros seamos formados. No, hermanos, lo que moldea mi vida es la creencia, lo que yo crea. Eso me va a cautivar. Esto sí va a ser algo que va a ser una gran transformación. Mis pensamientos cambian mi vida. Si usted no lo piensa, usted no lo hace. Pruebe esto que estoy diciendo, hermano. Usted no va a hacer nada que usted no piense. Por eso el pensamiento colocado de una manera adecuada conforme a las Escrituras es lo que va a hacer los cambios transformacionales. El gran éxito está en ser obedientes a la palabra de Dios y entonces poder traer, hermanos, el pensamiento de Dios para que yo produzca de forma activa y de forma buena, inteligente, lo que Dios quiere para mí. Porque los sentimientos no moldean tu vida, pero tus creencias sí. El problema de la creencia es que usted puede creer algo que es verdad o algo que es mentira. El problema es que la creencia tiene que estar por eso colocada en el factor, en la lupa, bajo la lupa de las Escrituras, porque si no hay muchos errores que pudiéramos cometer. Cuando yo creo algo que no es correcto, yo hago lo incorrecto. Cuando yo creo algo que es correcto, yo haré y seré bendición en medio de mi creer. ¿Qué es lo que a nosotros nos está aconteciendo, hermanos? Bueno, las Escrituras a nosotros nos dejan en este sentido de cambiar el pensamiento por la vida. Vean, acompáñenme por favor a Romanos, a capítulo 7, en el verso 22, para que nosotros podamos ver los pensamientos que puedan cambiar mi vida. Si usted no lo piensa, usted no lo hace, hermano. Si usted no lo piensa, usted no lo hace. Usted hoy pensó venir a la iglesia y por eso está aquí. Yo le puedo asegurar que hay algunos que no pensaron eso y no están aquí. Pero si usted coloca un pensamiento dentro del principio bíblico y usted pudiera decir, no, yo debo congregarme, téngalo por seguro que usted busca congregarse. Si usted no coloca ese pensamiento, usted tendrá muchas cosas que hacer.
porque usted va a definir por lo que usted piense. ¿Cuántos me doy a entender? Bueno, Romanos en el capítulo 7, en el verso 22. Perdone. Hay una guerra en mi mente. Administrar mi mente es administrar mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Administrar mi mente es administrar mi vida. Porque el apóstol Pablo a nosotros nos dice que hay una guerra, que hay un pleito que se está dando ahí. Y Romanos capítulo 7, en el verso 22 y verso 23, dice lo siguiente. Vean cómo el apóstol Pablo empieza a decirnos muy claramente dónde está el problema y el conflicto del hombre. Porque si bien es cierto, nosotros fuimos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que venir a la reflexión concreta, tangible, real, de madurez espiritual, de saber que hay algo que a mí me corresponde hacer. Que Dios hizo todo para que yo pueda proponer un caminar distinto. Que el camino de santidad lo camino yo, porque Dios ya lo caminó. Por eso tenemos que entender que hay que ir, hermanos, de una forma de ser a una forma más alta de ser, un mayor logro, un bien mayor en la vida, hermano. Pero esto tiene que reflexionarse en la cabeza. El apóstol Pablo está clarísimo diciendo en Romanos 7:22, vean lo que él dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. El problema del apóstol Pablo en capítulo 7, verso 22-23, dentro de otros muchos aspectos de este 7, Romanos 7, es que Pablo está tratando de decirnos y decir: hay una guerra que está en mi mente. Yo amo la ley, pero resulta que no puedo realizarla. Yo amo hacer aquello bueno, pero resulta que hay algo que está procediendo en mí. Hay algo que no está bien. Hermanos, ese es el gran debate de la vida. Este es el gran momento en el que nosotros tenemos la circunstancia. Ese poder, dice Pablo, me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El apóstol reconoce, en mi mente hay algo que está pasando, que activa algo que está en mí, que se llama pecado. Por eso, hermanos, nuestras decisiones muchas veces no son congruentes con lo que Dios quiere de nosotros. Y los pensamientos que colocamos nosotros en nuestra mente a veces nos llevan a sucumbir. A veces nos llevan a formas. Piense en su matrimonio, piense en su familia, piense en su trabajo, piense en usted mismo, piense en las cosas que usted está pensando hoy. Para que vea que usted muchas veces está modelando su pensamiento. Porque la escogencia es una acción que Dios puso en medio de nosotros. Entonces usted decide. En Cristo Jesús usted hoy puede decidir. El apóstol dice: yo quiero hacer lo bueno, pero resulta que no puedo hacer, termino haciendo lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la mente te estaba en una guerra. Y hay una guerra hoy. Hoy hay una guerra, hermano. Una guerra abierta, tangible. Satanás se descarapeló. Satanás abrió sus espacios y sus demonios están haciendo los estragos más fuertes, porque él sabe que será el último aleteo, porque su venida está pronta. Más pronta de lo que nosotros creemos, más pronta de lo que nosotros pensamos. Tan pronta que estamos 2016 años más cerca. Y ya eso es decir bastante. ¿Cuántos dicen amén? Hay una guerra. Y esta guerra está ahí, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque las tentaciones están en medio de este proceso. Las tentaciones proceden de ahí, de la mente, hermanos. Saben, hermanos, hay una forma en la que Satanás quiere controlar tu mente. El mundo quiere controlar tu mente. La mente es un campo de batalla. La mente está siendo peleada por el diablo, por el infierno mismo. La mente está siendo guerreada y está siendo trabajada por el mundo. ¿Cuántos de nuestros pensamientos son pensamientos propios? ¿Y cuántos de nuestros pensamientos son las argumentaciones del diablo, las argumentaciones del mundo? O lo que yo modelé o me hicieron modelar a través de mis padres.
¿Cuántas veces uno se encuentra diciendo lo que su mamá le dijo en 1920? No solo a mí me pasa. Bueno, mi mamá sí nació en 1920, por supuesto. Y yo en 1958. Pero uno se oye hablando. Y los jóvenes le dicen eso, se hablan como los viejitos. Lo que no saben ellos es que nosotros los viejitos aprendimos y modelamos eso, y que ustedes un día llegarán a estas edades o más y hablarán como yo estoy hablando. Hasta que uno está viejito. Pero igual en la mente nosotros producimos algunos aspectos de nuestra vida. ¿Quién es usted? Dígame qué usted piensa y yo te diré quién eres. Dime cómo piensas y yo te voy a decir quién es usted. Porque hay tanta frustración, porque hay tanta gente enojada, porque hay tanta gente no resolviendo conflictos. ¿Por qué las personas caminan de aquí para allá y de allá para acá? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos cuestan tantas cosas? Está ahí. Hay cosas trabadas y entrabadas. Satanás quiere controlar tu mente. El mundo quiere controlar tu mente. Yo debo hacer las decisiones correctas. Yo debo tener los pensamientos controlados. Y controlados por ti, hermano. Porque Dios no va a controlar tus pensamientos. Ni se le ocurre orar por decir, Señor, controla este pensamiento. El Señor le va a decir, esa es su mente y ver qué hace usted con ella. Que con la mía, diría el Señor, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Dios no va a venir a controlar tu mente, porque entonces seríamos autótomas. Esa palabra robótica, seríamos robot. Seríamos manejados. Ah, sí, entonces, Señor, controla mi mente. El Señor le va a decir, no, pues yo no controlo la mente de nadie. Él nos dio la capacidad inteligente para que tu mente sea controlada por el poder de su amor, de su Espíritu Santo y de la palabra. Es mi decisión. Amén. Hoy, Señor, es que yo deseo. Usted puede controlar eso. Es que yo no. Usted puede controlar eso. Uno de los aspectos que nosotros tenemos que entender es esa guerra que se está dando ahí. La mente saludable se alimenta de la palabra de Dios. Y vamos a ver tres cosas que nos pueden funcionar para alimentar y para tener una mente saludable. Estas tres cosas tienen que ver con A, alimentar mi mente con la verdad. B, liberar mi mente. Y C, enfocar mi mente. En estos aspectos, la mente saludable que se alimenta con la palabra de Dios tiene que ver, hermanos, con que nosotros podamos alimentar la mente con la verdad. Liberar mi mente y enfocar mi mente. Vamos a estar viendo cada uno de estos. Para el primer punto, con respecto a alimentar mi mente con la verdad, la Escritura nos deja a nosotros clarísimo: y la verdad os hará libres. Usted quiere tener una mente fuerte. Usted quiere tener una mente que esté fortalecida y alimentada, sí. La verdad es lo que a usted y a mí van a hacer que se produzca una mente sobre la base de la verdad. Jesús en Mateo capítulo 4 y en el verso 4 dice lo siguiente. Mateo capítulo 4 verso 4. Jesús les dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí es donde tenemos nosotros el gran consejo del gran maestro. Y él dice: usted quiere tener una mente alimentada, usted quiere tener una mente saludable, aliméntese de la palabra, hermano. Aliméntese de la palabra de Dios. Aliméntese de la escritura. Yo recuerdo un caso en consejería que yo tuve, que fue uno de los casos hace bastante tiempo.
Y esta chica tenía un problema. Ella era cristiana, era creyente, cantaba salmos a su nombre, cantaba al Señor, venía a la iglesia y levantaba las manos. Pero yo le decía, Señor, ¿qué hacer con esta chica? El problema de ella es, hermano, esa mujer hablaba 2 palabras y tenía un dicho. 2 palabras y otro dicho. Y los dichos podían ir de algunos no tan feos al oído y otros que a usted se le paraba la peluca. Pero era cristiana. Pero ella tenía esta situación, hermanos, pero era fuerte, porque ella empezó a darse cuenta del rechazo de muchas personas a su lado, de los juzgamientos en medio de la iglesia, porque ella era así. Sin embargo, cantaba y danzaba y de todo hacía. Y a mí el Señor me dio como estrategia del cielo, que son las que a mí me gustan. Yo le estoy pidiendo al Señor una estrategia del cielo para nosotros, para la iglesia. Porque las estrategias del cielo son las que funcionan. Las demás son buenos programas, ¿sí? Y entonces el Señor me dice, 31 proverbios están escritos. Que se aprenda uno por mes. Y yo le dije, hermana, aquí está la tarea. Usted no tiene que venir a donde estoy yo hasta dentro de 31 meses. Uno por mes. Hey, ¿quién se va a aprender uno por día? Bueno, yo no sé. Uno muy malo. Así me la quité de encima. No era eso. El tema era que ella tuvo que empezar. Y fue impresionante. Porque había una capacidad mental en ella. A como los dichos le... Es que no... Oiga, es que le salían, brotaban. Diríamos en el buen algor pentecostal. Fluían. Fluían, hermanos. Y cuando empezó, en el primer mes, nos volvimos a ver. Y empezó a hablar y me hablaba de un proverbio. Empezaba a hablar y me hablaba de otro proverbio. Y dice, viera cómo me gusta, porque lo tomó como un reto. Dicho sea de paso, creo que es una de las mejores proverbistas. Esa mujer, usted necesita un asunto de un proverbio, pregúntese. Yo le doy el número y usted pregúntele, oye, el proverbio tal y mire. Y lo cambió y fue testimonio para su iglesia. Y fue testimonio para su vida, y fue testimonio para su vecindario, porque la gente no le creía que era cristiana, que amaba a Jesús por ser tan dicharachera. Cambió su mente por la palabra, cambió su mente por la verdad, cambió su mente por las escrituras. ¿Qué es lo que la escritura entonces Jesús dice? Ustedes no vivan solamente de pan. Está bien, es bueno comer pan, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así es como alimentamos nuestra mente, hermanos, con la verdad. En el Salmo, vean a David, hermanos. En el Salmo 119, 147, David dice, muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Vean a David. David dice, yo necesito alimentar mi mente, pero para alimentar mi mente yo tengo que tomar la verdad, alimentarla con la verdad. Y David decía, yo de mañana me levanto para pedir ayuda y en tus palabras. Hay gente que se levanta de tal manera, hermanos, que ya arruinó el día sin haber empezado. Es que hoy me voy a ir de lo peor. Y no es mentira, hermano. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Hay gente que se indispone y se predispone con anterioridad. Hay personas que ya están, hermanos, yo con todo el respeto que todos ustedes y cada uno me merece, pero hay algunos aspectos que mentalmente juegan malas pasadas. Y ahora que estamos como ya dentro de unos meses a diciembre, ustedes han escuchado y hay gente que diciembre es terrorífico. Diciembre es lo peor. Diciembre es como más o menos como la pesadilla. Sí han escuchado, me imagino.
Yo tuve la oportunidad de sentarme a hablar con una persona, con una circunstancia con respecto a diciembre. Y mientras compartíamos otra vez que toda sabiduría viene de lo alto, del Padre de las luces. Y cuando empezamos a conversar, esta persona, Dios la llevó a una confrontación con respecto a un evento. Y el evento ya lo ligó con diciembre. El problema no era diciembre, el problema era el evento y ella lo ligó en diciembre. Hermanos, aspectos mentales que usted tiene que deshacerse de eso. Eso no glorifica al Señor. Que me voy a echar a morir porque tengo 60, 70, 80 años. Viva 60, 70 y 80. Es la misma vida. Con propósito en Cristo Jesús. Honrando a Dios en su edad. A los jóvenes, a los adultos, a los más jóvenes, a las mujeres, a los hombres. Pero mucha gente se echa a morir. Y la depresión toma lugar en medio de las vidas, hermanos, por un pensamiento colocado de una mala forma. Porque mucha gente no sirve en la iglesia. Un pensamiento colocado. Allá en 1920 le fue tan mal en un servicio que hacía en iglesia que ahora ya no quiere servir después de 40 años. Un pensamiento colocado. Pero la escritura dice, alimenta tu mente con la verdad. Yo debo alimentar mi mente con la verdad. Conocerán la verdad y esta les hará libre. Usted tomará mejores decisiones si conoce la verdad. Usted tomará mejores decisiones si conoce la verdad. Usted y yo tomaremos mejores decisiones si conocemos la verdad. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Mis decisiones tienen que estar tomadas sobre esos resultados, sobre esas realidades. ¿Cuántos sabemos que nos vamos a morir un día? Buenas decisiones hay que tomar sobre esas realidades. Pero ¿cuántos sabemos que hoy tenemos vida? Decisiones buenas sobre esa realidad. ¿Cuántos sabemos que el matrimonio es una bendición de Dios? Es una bendición de Dios. Ahora sí, de ahí sí, hermanos, sí cuesta, pero entonces ¿qué querían? ¿Qué querían? Que no costara, cuesta y por eso es bonito. Soñar con las dulces reconciliaciones. Aleluya. Digan amén. Soñar, hermano, pero hay mucho del proceso mental. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay información que se mete en la cabeza de mucha gente. Y entonces yo he escuchado gente, inclusive en libros, es que a los 10 años el matrimonio es caótico. Y yo digo, ¿a los 10? No, a la media hora de haberse casado usted ya tiene su primer problema. No, mentira. Es decir, es una bendición. Pero hay programas y programación que en medio de nosotros está. Hermanos, David era así. David tenía toda una forma. Muy de mañana yo me levanto, hermanos, a pedir ayuda. Cambia, hermanos, tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. David decía, yo escucho la palabra y en la palabra de Dios está mi sustento. Si Él es conmigo, ¿quién es contra mí? Yo no estoy solo. Él está conmigo. Para los que se mueren por no tener a alguien a la par. Está bien, Él está con usted. Él va a traer el bien mayor a su vida en el tiempo. Amén. La de 18 años. Amén, dice amén. Hermanos, usted tomará mejores decisiones si conoce las verdades. Creo que es en Europa, hay un lugar, se llama Oxford Analytica. Oxford Analytica es un departamento de personas, consultores, hermanos, que se reúnen todos los días desde la buena mañana, que tienen integrado todo un montón de sistemas de análisis de todo lo que pasa en el mundo, a nivel
de catástrofes, a nivel de huracanes, a nivel de tasas de intereses, a nivel de bancos, a nivel, toda la información. Ellos se reúnen precisamente en la buena mañana. Y en Oxford Analytica hacen todos un montón de cosas para vender esa información y se la venden a las entidades, por ejemplo, a grandes instituciones de renombre. Y le dicen, ellos en la mañana ya saben cuál va a ser la situación en el cono de África a nivel de tiempo. Y esa información se vende y las personas que por allá viven, que necesitan esa información para saber si van a hacer aquellos vuelos, si no van a hacer aquellos vuelos, si van a hacer esto y lo otro, esa información es vital. Esa información es la que hace que estas personas tomen buenas decisiones. Inclusive se habla de Oxford Analytica, dicen, no me consta, dijo el otro, a mí que me registren, pero son los que venden mucha información a la CIA con respecto a algunos aspectos que a ellos les compete. ¿Sí? Es decir, yo no les estoy hablando de nada que usted no sepa a nivel de nosotros. ¿Han oído del Datum? Ok. Usted va a un banco y usted solo dice el nombre y le dicen, usted desayunó pinto con huevo. ¿Sí sabían eso, verdad? Claro, hermanos. Usted llega y es interesante cómo esto sucede, porque el otro día que tuve que hacer una gestión aquí, tuve una discusión, que yo discuto, muy saludablemente, pero yo discuto, porque me están pidiendo, yo tengo que hacer un trámite a nivel de iglesia, ¿verdad? Porque, bueno, me corresponde, gracias a Dios, y entonces yo voy ahí a ese lugar, ¿verdad? Que es el Ministerio de Hacienda. Y entonces me dicen, entonces yo doy mi cédula. Yo sé que cuando ella tiene mi cédula, ella tiene mi vida y hasta lo que desayuné. Todo. Y si doña Vivian se fue contenta para la escuela o se fue muy encarrerada para la escuela. Ella todo lo sabe. Y se le ocurre decirme, es que no le puedo hacer este trámite porque usted no tiene el NIS. El NIS. El NIS. ¿No saben qué es el NIS? Con razón, ustedes solo pagan la luz y no se fijan en qué es lo que se está haciendo. Y le digo yo, mire, señorita, disculpe. Le digo, yo le puedo asegurar que usted tiene, ¿dónde yo vivo? ¿Cómo me llamo? ¿Quién es mi esposo? Mi esposa. Le digo, ¿cómo no va a saber usted el NIS? Usted tiene que traérmelo en un papel anotado. Hermanos, pero la información está. Entonces, cuando tenemos buena información, tomamos buenas decisiones. Pero sin embargo, hay información que usted la puede mal usar. Y la información se malusa, y cuando la información se malusa, empieza la maldad y la mente empieza a generar ciertos aspectos. Hay gente que se meten, hermanos, y los hackers a traer información para hacer daño, porque la información es tan importante. Por eso usted tiene que tener cuidado que tiene ahí en su mente, que tengo yo en mi mente, porque la información sabia, buena, prudente, nacida de la Escritura, es la que va a hacer que yo tome buenas decisiones. Pero la información que usted tiene, hermano, de muchas formas en las que lo golpearon, en muchas formas en las que usted le dijeron, hay gente que sigue creyendo que es fea y tan horrible, hermano, que no se anima a verse en el espejo. Y hay otros que creemos todo lo contrario, que tenemos un problema. Al final, hermano, la información es vital, porque usted y yo necesitamos tomar buenas decisiones. Cambia tu mente y cambiará tu vida. Cambia tu manera de pensar con respecto a tu esposo, a tus hijos, a la iglesia, al servicio, a la vida cristiana, y usted se va a dar cuenta. Hermano, no le estoy diciendo ni lo quiero lanzar a un mundo fantasioso. No es que piense que tiene un carro y que tiene un carro y que el carro va a aparecer ahí. Así no funciona. No, estamos hablando de las realidades de Dios. Hay 3 elecciones, hermanos, para una mente saludable.
Y ahí es donde vamos a entrar, hermanos, también en esta parte. Liberar mi mente. Hermanos, liberar mi mente. Los tres enemigos del cristiano. Necesitamos liberar la mente porque la Escritura nos dice a nosotros en Romanos 7:23, en 2 de Corintios 2:11, hermanos, y en 1 de Juan 2:16, que hay situaciones que nosotros tenemos que tomar y estar atentos. Necesitamos liberar la mente. La mente tiene que ser liberada. El apóstol Pablo en Romanos 7:23 dice: hay otro poder dentro de mí que está en guerra, hermanos, que está en guerra, que está en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El apóstol entiende que los cristianos tenemos un problema que está ahí adentro, hermanos, y que está ahí en la mente. Es una guerra con la mente, porque usted hoy tiene que definir si le cree a Dios o no le cree a Dios, para que usted pueda pasar, hermanos, de una manera de vivir a una forma de vivir muchísimo más sabia y más sana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque los cristianos, pero hay cristianos muy aburridos, y no sé qué tiene que ver con la seriedad del caso. El aspecto, hermanos, es que nosotros necesitamos pasar de una manera a otra forma de vivencia, de una forma ordinaria de vivir a una forma extraordinaria. Es tiempo de ser felices, es tiempo de ser contentos y alegres, porque Jesús viene, porque la persecución puede llegar en cualquier momento, porque la crisis puede aparecer, pero mi Dios es mayor que la crisis, mi Dios es mayor que el diablo, mi Dios es mayor que lo que me esté pasando, mi Dios es mayor que todo lo que yo pueda confrontar. Yo tengo que creerlo en mi mente y que baje al corazón para que salga a la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del head speak la bouche. En Juan capítulo 2, primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, oiga otro enemigo, está mi mente, el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermano, el apóstol Juan está hablando que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. Yo tengo que entender que este es un enemigo, que el mundo se ha constituido en mi enemigo. Porque ahí está aquel aspecto, hermanos, que me domina, que me mata. ¿Cuánta gente está cambiando a Cristo por el mundo? Y meten a Dios en enredos. Es que Dios no me sanó, es que Dios no me prosperó, es que Dios no me hizo. Y empezamos a dudar, hermanos, y la duda empieza a generarse. Yo debo de liberar mi mente, y la mente debe ser liberada porque somos prisioneros de los pensamientos, de los recuerdos, de lo que se dijo, aunque no fuera verdad. Aunque no fuera verdad. ¿Cuántas veces me dijeron a mí en escuela que yo era medio bruto? Y yo en el tiempo he dicho: no tanto, no es para tanto. Yo probé el borrador de la maestra en mi cabeza. Yo probé una regla en mi espalda muy a menudo, pero es porque yo era un poco inquieto. Que quede claro. Y no existía ni la Ritalina ni nada de eso. Pero Dios me libró. Vean, mano, yo me considero una persona capaz, inteligente. Para la gloria del Señor, pero es cierto. Debo liberar mi mente, y la mente debe ser liberada, hermanos. Usted tiene y yo que proponernos a cambiar las cosas que nosotros tenemos como enemigo. La vieja naturaleza. El mismo enemigo, hermanos, que envía dardos, hermanos, todos los días Satanás manda dardos, porque saben, la única manera en la que él puede venir a mi vida es ahí. Solo ahí me puede atacar. Él no me puede atacar en otro lado. ¿De dónde me ataca? En la mente. Y entonces uno empieza a oír, hermano, las desmotivaciones con que uno escucha a ciertas personas hablar del matrimonio, las desmotivaciones que uno escucha a las personas hablar del país, las desmotivaciones que uno escucha a las personas hablar de la familia, las desmotivaciones que uno escucha a las personas hablar del comer, las desmotivaciones que uno empieza a oír hablar de las personas de la iglesia, del servicio. Hermanos, es aterrador.
Y uno dice, ¿y dónde está? ¿Qué es en ese pensamiento? ¿Quién puso eso ahí? ¿Quién puso eso ahí? ¿Quién puso el cuestionar a Dios? ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué empezamos a pensar cosas? Hermanos, es tan fácil salir en carrera cuando algo no nos gusta. Eso es porque tu pensamiento tiene que cambiarlo. Es lo más fácil, ¿ah? Es que es muy difícil. Yo voy a dejar ese trabajo. ¿Por qué, hermano? Es que yo no soporto a mi jefe. Pues sopórtelo. Glorifique a Dios, cambie su mente. Es que yo no soporto esa situación. Cambie su mente y cambiará su vida. Porque si yo le meto la verdad de la palabra, Dios va a estar conmigo. Amén. Hermanos, piensen en esto. El enemigo viene a cautivarnos. Y yo quiero que usted piense en esto, hermano. Si usted no se cruza con Satanás por el camino, es porque él va caminando al mismo lado suyo. ¿Aló? No escucharon, ¿verdad? Estaban hablando. Pero para su mente aquí, ¿verdad, hermanos? Su mente. Mente. Es un asunto mental. Usted tiene que decir, Señor, voy a ir al servicio y voy a oír a ese Señor hablar y me voy a concentrar. Cambie su mente y verá que va a salir de aquí bendecido. Dios habla a través mío muchas veces. Eso que acabo de decir, voy a ver si lo repito. Hermano, piense esto. Si usted en el diario vivir no se cruza con Satanás en el camino, es porque posiblemente esté caminando de su lado. Porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y muchas veces nosotros le permitimos eso por aspectos mentales, de entendimientos doctrinales teológicos, en el que nosotros a veces decimos, es que no es verdad, eso es Satanás, es que usted ve demonios en todo lado, es que eso no es así. Sí, hermanos, hay una lucha espiritual, una guerra espiritual constante, y Satanás se te va a cruzar en la mañana para que usted diga qué pereza el lunes. Y se te haga de qué pereza con esta mujer, qué pereza con este hombre, qué pereza con estos huilas, qué pereza con esa iglesia, qué pereza con este país, qué pereza con ese presidente, qué pereza con ese gobierno, qué pereza con diciembre, qué pereza, qué pereza ir a estudiar. Y los estudiantes, ¿pero qué quieren hacer? Tan malo que es dormir tanto. El sistema del mundo te dice todo se trata de ti, hermanos. Toda la publicidad se centra en lo que usted merece, no en lo que Dios quiere. ¿Ha visto eso? Yo tuve la oportunidad en Estados Unidos de ver un anuncio que el anuncio decía así, salía una mano. Era impresionante, hermano. Y ahora lo traigo ahí a memoria. Porque el mundo y el sistema del mundo no te está dando valores. El sistema del mundo te da antivalores. La palabra de Dios es verdad y nos da los valores del reino para vivir en una mente sana, una mente abierta, una mente cristocéntrica, una mente que ame a Dios, una mente que tome la batalla de la fe de la forma adecuada en el nombre de Jesús, que amemos los unos a los otros. Pero yo tengo que disponer en mi mente porque los prejuicios están a la luz del día. Es que mejor me voy a esa iglesia que va. No, es que yo merezco un descanso. Usted no merece un descanso. En la vida cristiana no hay descanso. En la vida cristiana no hay pensión. Se agotó la cuota de las pensiones, no hay pensión. Si usted es cristiano, usted no se pensiona. Si usted es un servidor, usted no tiene vacaciones, no tiene días, no tiene nada. Si usted es un pastor, si usted es un evangelista, si usted es un servidor de la iglesia, usted tiene que trabajar todos los días, todo el día, 24/7, hasta desgastarse, y que cuando las fuerzas no le ayuden y no las tenga, el Señor lo levantará y lo pondrá a hacer más de la cuenta. Pero el sistema del mundo sí nos dice de todas las necesidades que nosotros tenemos. Si nos cansamos de ser cristianos, que qué aburrido ir a la iglesia, ya estoy cansado de la iglesia. Otra vez cantar las mismas cosas, decididos, y otra vez lo noten. El sistema del mundo te dice todo se trata de ti, toda la publicidad se centra en lo que usted merece, no lo que Dios quiere. Entonces ese anuncio en la mano decía el refresco. Entonces salió una mano así y decía, hermano, vea. Y salía una lata de un refresco y la mano hacía así. Obedece tu sed. Obedece tu sed. Estuve viendo ese anuncio. Vende millones de refrescos. Obedece tu fe.
La pone fría, escarchada y la mano ahí. Obedece tu sed. Y todo el mundo, en ese momento que vio el anuncio, sale disparado al refrigerador. Obedece tu sed. Embrutecidos. Porque ese refresco va a entrar y va a hacer algo dañino. Tengan cuidado con los refrescos gaseosos, digo yo. Hermanos, la publicidad, Juan en el capítulo 2, todo lo que hay en el mundo. Es decir, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El dinero, el sexo, el poder. Eso es lo que proviene del mundo, hermanos. Esto es posesión, esto es pasión, posesión, posición. Y la gente quiere eso. Eso viene de la vanagloria del mundo. Eso viene de la vanagloria del mundo. Amén. Qué bueno es tener nuestro trabajo. Qué bueno es tener nuestras relaciones íntimas en medio del matrimonio. Qué bueno es tener, hermanos, formas bonitas de convivir en medio de nuestra sociedad. Qué bonito es tener un trabajo y poder aportar a Dios lo que de Dios es. Recuerde, usted a Dios no le da un 10%, usted le devuelve y Él te da el 90%. Usted se deja el 10%. Aprender a destruir, hermanos. Y aquí tengo que ir terminando, porque yo creo. Aprender, el tercero, en Hebreos 10, capítulo 24, hermanos. Enfocarnos. Necesitamos enfocarnos, hermanos. Enfocar mi mente en las cosas correctas. Te conviertes en aquello en que piensas. Hebreos 10, 24 dice, pensemos, miren este texto. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, este aspecto, preocupémonos los unos por los otros. Preocupémonos por el hermano, preocupémonos por la iglesia, preocupémonos por el vecino, preocupémonos por la familia, hermano. Preocupémonos los unos por los otros, preocupémonos por nuestros jóvenes. Ayer yo decía en un taller que estábamos aquí, yo decía, la expectativa con respecto a lo que ayer era la oración y ayuno por los jóvenes, la nueva generación, que le digo yo, nosotros vamos de salida, no para pensionarnos, sino para participar de las glorias venideras y escuchar a los jóvenes aquí, cantando, alabando, predicando, hermanos, y nosotros siguiendo y disfrutando, pasándoles el conocimiento y la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, los que ya hemos estado un tiempo aquí. Los jóvenes tienen que levantar la bandera. Ay, pero a veces los jóvenes, qué pereza, hermanos, tal les da pereza estudiar, dice usted, y de pastores. Eso sí da pereza, no da pereza, pero es fuerte, es difícil. Pero los jóvenes tienen que levantar bandera en medio de esta iglesia, hermano. Y con su testimonio decir Jesucristo es el Señor. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y vean otro, hermano, Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Necesitamos enfocarnos en las cosas de Dios. Si usted se enfoca en las cosas de Dios, hermanos, lo trivial va a pasar. Sí, es difícil, sí, es cansado, sí, la situación, sí, la argumentación, sí, el jefe, sí, el trabajo, sí, el tránsito, sí, el hueco, sí, todo. Sí, hermanos, Dios también lo sabe, somos débiles y nos sentimos muchas veces mal, nos sentimos muchas veces acongojados, nos sentimos cargados, nos sentimos cansados. Y eso no es pecado. El pecado es que usted no tome fuerzas en el nombre de Jesús y tome la palabra y se enfoque en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y usted pueda decir, mi Cristo, estoy cansado, mi Señor, estoy agotado, mi circunstancia me abate en mi corazón, es trágico el trabajo, es trágico el asunto, la circunstancia me está matando, Señor, pero yo confío en ti. Yo creo que tú tienes pensamientos de bien para conmigo y no pensamientos de mal.